Bienvenidos a El Primer Paso. En todos nuestros episodios encontrarás inspiración y herramientas prácticas para lanzarte a hacer lo que sueñas. Mi esposa me decía que estaba conmigo y me decía, ¿por qué habla solo? ¿Está loco qué? Y no, era que yo de alguna manera estaba pensando, identificando momentos o jugadas específicas que digo, tengo que mejorar en esto. Atlético de Bilbao, el gol a Chelsea, el gol a Paraguay con la selección Colombia con izquierda. Desde el momento que debuté hasta el momento que hice un gol así, pasaron 7 años. Y era visualizando y entrenando ese gol hasta que me salió en los partidos y ya después me salía natural. Pero también hacía parte de un trabajo tanto en el entreno como de visualización. Estamos aquí con un gran invitado que, aunque no necesita introducción, yo quiero hacer un reconocimiento a algunos de sus logros, porque además de tener 5 hijos y una gran esposa, ha sido el goleador histórico de la selección Colombia, con 36 goles. Ha ganado 2 Europa League en Europa en sus equipos y además tiene un récord que ningún otro jugador ha tenido y es ser campeón de la Europa League con 2 equipos diferentes 2 años consecutivos. Y además, en el segundo año, en el 2012, estuvo en el 11 ideal de la FIFA. Esos son los 11 mejores jugadores del año en su momento. Ha jugado por todo el mundo, en Inglaterra, en Turquía, en España, en Portugal. Ha obtenido títulos de la Liga de Portugal, la de Francia con el Mónaco. Ha jugado con grandes jugadores. Tenemos aquí hoy a el gran Radamel Falcao García. Bienvenido. Muchísimas Falca, gracias por la invitación. para mí es un placer enorme estar aquí contigo hoy, porque eres una persona que a mí me ha inspirado muchísimo y sé que a millones de personas en el mundo también ha tenido un gran impacto en su vida. Y pues qué mejor que estar aquí hoy para seguir transmitiendo esa inspiración y esas herramientas para que la gente pueda empezar a hacer lo que quiera hacer, dar ese primer paso, a lanzarse a hacer lo que quiera hacer con su vida. Bueno, muchas gracias. También me siento honrado porque soy el primer invitado Así es. de tu podcast. Espero poder aportarles de toda mi experiencia. Bueno, me gustaría empezar. Aquí tengo un regalo para ti, un recuerdo que a mí me parece increíble. Empezamos con este video cuando tú tenías 11 años. ¿Cuál es su sueño como futbolista, como persona? Pues como futbolista es famoso, ser alguien famoso, salir de Colombia, aportar al fútbol colombiano y a los niños cuando esté grande. ¿Qué significa para usted la fama? A una edad muy joven, a cómo ha interpretado, de lo que escucha, por ejemplo, el caso último Asprilla, otros jugadores, Carlos Pío Valderrama. Pues es el esfuerzo que han hecho ellos durante toda la vida, lo que han querido hacer. Ellos siempre han soñado con ser alguien famoso. Y pues la fama hay que controlar, no salirse hasta donde es. Después de ver ese video y saber dónde estás hoy y todo lo que has conseguido, ¿qué sientes? Me hiciste emocionar. Bueno, es que si en ese momento me decías que iba a lograr todo lo que he hecho durante mi carrera deportiva, creo que lo hubiera firmado en ese mismo instante. Em, pues ahí tenía una cantidad de sueños, de objetivos en el área deportiva que pues, no era fácil, pero soñaba con lograrlo. Y hoy de verdad que me siento muy agradecido con Dios por haberme permitido tener el recorrido que he tenido, vivir en los países donde he estado, en los equipos, haber ganado lo que gané, con momentos altos, otros bajos, difíciles, y viviendo lo que viví, que finalmente fue lo que me formó y me permitió desarrollar esas características que me identifican a mí como persona y como jugador también. ¿Te imaginaste todo el esfuerzo que ibas a tener que hacer para llegar a cumplir esas palabras que estabas diciendo en esa entrevista? No, en ese momento no tenía la conciencia del trabajo que tiene que realizar un chico para convertirse en jugador de fútbol profesional.
Yo en ese momento jugaba por diversión, sabía que era bueno, se notaba. Y lo que sí tenía decidido era que estaba dispuesto a pagar el precio para poder convertirme en eso que yo quería ser y que soñaba desde niño, porque yo la verdad, desde que tengo conciencia, viendo el ejemplo de mi papá, viéndolo dentro de un camerino, en un entrenamiento, acompañándolo en un partido, un estadio, en un camerino previo a un partido, que es algo muy privado, muy del futbolista, y mi papá me expuso a todas estas situaciones y fue lo que me hizo enamorar y decirme a muy temprana edad, yo quiero ser eso cuando grande. Entonces estaba dispuesto a pagar ese precio para poder lograrlo. Cuéntanos cómo era esa infancia tuya, tanto en la casa como Sí. quiénes te apoyaban, con quién estabas, y después obviamente en el fútbol, ¿qué hacías? ¿Cuándo jugabas? ¿Cuándo entrenabas? ¿Qué sacrificabas como niño para empezar a cumplir como ese camino que te llevara a cumplir el Bueno, de sueño? niño yo pensaba 24 horas En fútbol. en fútbol. O sea, no pensaba en otra cosa más. Pero es que estaba rodeado en un ambiente que, que era ideal, que me ayudaba, ¿sabes? Que podía ver un ejemplo vivo, claro, de lo que tiene que ser un atleta para dedicarse, bien sea al fútbol, al béisbol, o a lo que tuviera que ver con el deporte. Y mi mamá, pues acompañaba a mi papá y lo ayudaba al máximo en todo lo que era su carrera. Entonces, ya cuando ellos vieron que yo jugaba, mi papá y mi mamá me apoyaron, estaban siempre conmigo, me llevaban a los entrenamientos, los fines de semana, a los partidos. Entonces el escenario era ideal y prácticamente giraba en torno al fútbol, tanto de mi padre como el mío. Y Claro. eso fue vital, tener un entorno familiar que apoyara mi talento, y me ayudaron mucho a desarrollar mi capacidad. Luego las enseñanzas tanto de mi padre como de mi madre, mi padre específicamente en el fútbol, fueron determinantes para yo saber cuál era el camino a seguir. ¿Y sientes que sacrificaste algo de esa infancia por estar tan enfocado en el fútbol y que tu familia estuviera muy alrededor del fútbol? Sí, total, total. Sacrifiqué muchas cosas, yo no... Pero ojo, no es que las sacrifiqué y me lamento en la infancia, sino que era lo que me gustaba, amaba jugar, me divertía, o sea, es que me divertía jugando al fútbol de niño y era lo que quería hacer. Quería jugar al fútbol. Ya luego en la adolescencia que te empieza a gustar otras cosas, quieres otras salidas, ahí sí ya fue cuando me tocó decidir. Oye, mira, o es todo lo que hace una persona para ser futbolista o vives como tus compañeros de colegio. Entonces ahí ya sacrifiqué muchas cosas y luego con el cambio a Argentina el sacrificio fue rotundo porque me convertí a muy temprana edad prácticamente en un profesional del fútbol para poder llegar a ser del primer equipo de River. Eso que tú acabas de decir es lo que en este podcast queremos nombrar como el primer paso y es el momento en el que tomas el camino hacia si voy a dedicarme y arriesgarlo todo por ser futbolista Claro. o más bien estoy aquí tranquilo y soy un estudiante más, un alumno más, tengo mis No, amigos, salgo de fiesta. ¿Te acuerdas exactamente del momento en el que te tocó tomar esa decisión? no exactamente. Lo que pasa es que mis compromisos fueron creciendo, ya no era solamente con el equipo donde jugaba, sino pertenecía a la selección de Bogotá. Y ya cuando estaba en la selección de Bogotá, me estaban empezando a ver con en la selección Colombia. Entonces me iban llegando cosas que yo quería que sucedieran. Entonces, oye, el camino es este. Tengo que seguir por acá. No lo vi como un sacrificio, lo vi como lo que me apasionaba. Y esa fue, yo creo que la gran diferencia con el resto de mis compañeros. Porque yo me veía con ellos y yo decía, ellos tienen la duda de qué van a hacer cuando terminen el colegio. No, es que le pasa a todo el mundo. Termina el colegio y ¿ahora qué hago? ¿Qué estudio? ¿A dónde voy? Y yo ya solo sabía de niño. Yo, mira, yo quiero ser esto y este es el camino y no me importa lo que tengo que sacrificar. Obviamente quería salir y algunas veces lo hacía, pero, pero no era algo que me dolía, era lo que me apasionaba. Y cuando tú encuentras tu pasión, es todo lo más fácil. Si hoy
un hijo tuyo estuviera en ese punto de tener que decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo me arriesgo? ¿Qué le dirías? ¿Por dónde empezar? Porque obviamente si a uno le gusta algo como el fútbol y está totalmente enfocado, es relativamente menos difícil, o por lo menos uno tiene un camino medio claro. Pero como tú dices, hay mucha gente que no tiene ni idea qué hacer. Claro. ¿Qué puede hacer? ¿Se te ocurre? Yo creo que eso es una falencia del sistema educativo nuestro, en la cual no identificamos en las áreas en las cuales los estudiantes son fuertes, en qué es bueno, en qué se le da más fácil hacer. Porque yo creo que si identificamos eso, es ahí donde podemos apuntar y apoyar a los chicos para que puedan desarrollar o potenciar ese talento. Eh, y luego lo segundo que diría es, mira, busca qué es lo que te apasiona. Obviamente, a ver, tampoco cosas locas que te apasionan, pero que seas bueno o que se te facilite. Claro, porque uno que es un desastre para el fútbol, le apasiona y quiere jugar al fútbol, no. Tienes que ser bueno, Total. te tiene que dar bien. Pero yo creo que eso es algo que hay que tratar de identificar en los niños o en mis hijos. Yo a veces veo en qué son buenos, qué se les da más fácil y es ahí donde hay que tratar de potenciarlos y sobre todo fomentar de que sea algo que les apasione. Cuando uno hace con pasión las cosas salen bien. Cuéntanos un poco cómo era tu vida en Argentina cuando llegaste. Dura, fue muy dura. Yo llegué a la pensión de River, eran 85 niños, bueno, niños, adolescentes, algunos niños, ya otros ya eran adultos. Eh, la mayoría estaban cerca de sus familias porque tomaban un bus y estaban a 5, 6, 4 horas de sus casas. Yo no tenía no tenía gente, la verdad, tenía muy poca gente. Entonces me tuve que bandear solo, como se dice, acostumbrarme a una nueva cultura, una nueva forma de interpretar la vida, porque allá, aunque son latinos, son diferentes, y acostumbrarme a todo eso no fue fácil. La comida, que la extrañé mucho, la comida colombiana. Y los primeros años yo no jugué mucho, tuve problemas. Creo que ahí fue donde se empezó a desarrollar ese carácter mío, pero fue porque viví momentos difíciles, momentos de sequía, de desierto, donde no podía jugar, donde se me dificultaban las cosas. Obviamente tenía que ver también con el estar solo, no tener esa contención y todo eso de alguna manera el cuerpo lo va manifestando. Pero, pero esto me obligó a tener una capacidad de adaptación mayor, me tuve que saber adaptar a la cultura, a la forma de vivir de ellos, sus códigos, al estar, cuando se iban todos a sus casas porque nos daban libre el fin de semana a quedarme solo. Yo hablaba 1 o 2 veces por mes con mi papá porque no tenía las facilidades. Claro. Hace 25 años, 24 años no había las facilidades que hoy tenemos de hacer así con el celular, videollamada. No, ahí era, me llamaban ellos y si alguien tenía misericordia me iba a buscar hasta la habitación y si me encontraba hablaba, si no estaba, perdía la oportunidad. Y todo esto me llevó a valorar el hecho de tener por lo menos a alguien que me diera una taza de té cuando estaba enfermo, cuando me sentía mal o cuando estaba decaído. Valoré muchas cosas y eso pues me fomentó esa capacidad de resiliencia, de perseverar, de no darme por vencido. Porque yo dije, finalmente cuando al tercer año yo dije, mira, estoy sufriendo mucho, la estoy pasando mal, creo que me voy a devolver. Ahí hablé con mis padres. ¿En serio? Sí, dije, no, no, ya no quiero, es que la estoy pasando mal, no lo estoy disfrutando. Y me dijeron, bueno, date una nueva oportunidad, mira todo lo que has sacrificado, los años que has invertido. Y yo dije, es verdad, voy a hacer que esto valga la pena. O sea, por lo menos intentar hasta el final. Y si no logro el objetivo, me voy tranquilo porque di todo lo que estaba en mis manos. Y si lo logro, pues hago que valga la pena de todo el esfuerzo. Y tal cual fue así, el tercer año, final del tercer año dije, bueno, está bien, dejo todo lo malo que ha pasado, me desligo de él, lo quito y empiezo de cero que fue para el 2004. En el 2004 las cosas empezaron a ir bien y ya en el 2005 pues empecé a jugar en el equipo profesional.
¿Te acuerdas algunas de las herramientas que usaste para manejar esa soledad? Porque debía ser una soledad bastante difícil. Sí, gracias a Dios, yo fui formado en una familia donde tenían principios cristianos y mi fe estaba puesta en Jesús y yo sabía que pues estaba solo físicamente, pero que Dios estaba acompañándome en todos esos momentos de soledad y que parte de lo que vivimos en la vida tiene un propósito, que nosotros muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta del problema no lo vemos así, pero si nos alejamos un poco de la película y vemos el problema tratándolo de ver desde afuera, tú dices, este tiempo me puede servir para algo y puede ser parte de un proceso, de un propósito que tiene Dios y mi fe estaba en Dios y todo lo veía desde ese lado, ¿no? Desde la esperanza y la verdad que me apoyé mucho en la palabra, en la Biblia y todos los mensajes que yo recibía eran como de que no podía abandonar, o sea, todo era de esperanza, de fe, de futuro, de procesos, de propósitos. Entonces todo encaminaba y dentro mío el corazón no me dejaba abandonar, pero fue Dios es lo que me sostuvo en ese momento. Luego empecé a tener una comunidad de amigos que estuvieron ayudándome, fortaleciéndome, y eso es importante, tener gente que puedas desahogarte por lo menos, que al Claro. principio no lo tuve, pero después ya Como esa red de apoyo. esa ¿Y red de cómo la apoyo. construiste? Amigos de la iglesia, amigos de afuera, que, que me fui conociéndolos, me abrieron las puertas de su casa y me fueron dando una mano, ¿sabes? Sin, sin tener nada que ver con Dios, ¿sabes? Pero fueron importantes en ese momento y también mis compañeros de la pensión, del lugar de River donde vivíamos, pues entre ya tenía más relación con ellos y unos a otros nos fortalecíamos porque estábamos todos tras el mismo sueño. De alguna manera competíamos, pero éramos amigos. Y eso lo aprendí allá también, a tener ese tipo de competencia sana, a aprender a competir todos los días, pero con tu amigo. Eso me da pie perfecto para el siguiente tema que tenía en la mente y es, obviamente en Colombia era supremamente bueno, Sí, muy superior. Cuando llegas allá, yo asumo que el nivel es mucho más alto, la total. competencia es mucho mayor. ¿Qué hacías específicamente para no solo mantener el nivel de Colombia, sino para día a día incrementarlo para efectivamente sobresalir sobre ellos? Era llegar a una de las cunas del fútbol, a un lugar donde todos quieren ser jugadores de fútbol y muchos son súper talentosos y tenían una ética de trabajo superior a la nuestra. Tienen una infraestructura como tal del fútbol en sí, la organización de su fútbol era mucho más organizada que el nuestro, o sigue siendo más organizada que el nuestro. Cosa que eso le permite a los niños tener acceso a herramientas que los hace más profesionales, que los hace tener una ética de trabajo, que los hace tener disciplina, hábitos constantes, que yo no los tenía acá. Yo era bueno, pero no tenía todas estas cosas, estos pequeños detalles que son disciplina, hábitos, ética de trabajo, eh, y que finalmente cuando los sumas diariamente, pues hacen una diferencia muy grande. Ellos venían de procesos, yo no venía de procesos. Los procesos de ellos eran desde los, no sé, 10 11 12 años y, y como tenían acceso a otras herramientas, pues estaban mucho más preparados que yo. Detecto esto y parte de mis problemas era porque yo tenía falencias de mi formación en Colombia. Entonces parte de los problemas son de la formación y las educaciones. Y en esta área lo mismo, en el deporte fue lo mismo, formación y educación. Ahí tuve que tratar para igualarme o equipararme, hacer, no un plan, pero sí apoyarme con gente, oye, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Qué tengo que hacer? Fui inquieto, porque yo la verdad no quería perder tiempo. Y muchas veces a las tardes iba con entrenadores personalizados, mientras mis compañeros estaban por ahí detrás de las chicas o saliendo, y yo era enfocado en lo que quería.
pero fue la única manera como de poder primero estabilizarme y igualarlos. Y luego ya a partir de ahí fue que di el salto. Y sumándole que además eras el único extranjero o había muchos más extranjeros. No, extranjeros al principio eran algunos brasileros, pero ya luego, creo que luego fui ya el único extranjero, creo que en todo River. Llegó un colombiano, dos colombianos más que luego se convirtieron en amigos míos, no pudieron progresar, no llegaron a consolidarse en el equipo y ser profesionales en River. Pero se hicieron muy amigos míos y yo creo que parte de ese proceso te da la oportunidad de conocer gente de la cual tú también eh, llegas a cumplir sus sueños, porque ellos no lo lograron, pero lo vieron reflejado en mí. Entonces es muy lindo porque yo de alguna manera los represento. Y así fue que pude igualarme, creando hábitos de trabajo diferentes. ¿Cómo se hace o cómo hacías tú para manejar la ansiedad en momentos tanto buenos? Por ejemplo, cuando te dijeron probablemente puede debutar este fin de semana y en los momentos en los que probablemente o se había perdido un partido o te lesionaste y tenías ganas de seguir jugando. ¿Cómo se manejaba esa ansiedad? Teniendo mucha ansiedad porque no la sabía manejar. Ya. Sí, al principio no la sabía manejar. Era súper ansioso. Bueno, soy un poco ansioso, pero los primeros años no, no sabía cómo gestionarla. No tenía ni idea. Yo llegaba a Argentina, era nuevo y quería demostrar. Oye, soy bueno, quiero demostrar. Claro. Y no podía, y me lesioné y me pasaba esto, y me aceleraba y quería trabajar. Y esa ansiedad no la supe controlar los primeros años. Fue súper difícil porque quería que las cosas se hicieran como yo quería, y a mi manera, y en los tiempos que yo planeaba. Y finalmente hay alguien arriba que dices, mira, son mis tiempos, no es el momento, no estás preparado. Y es verdad, no estaba preparado, pero no lo veía. No estaba preparado para estar al nivel que yo quería, que pensaba que estaba preparado y no. Entonces, por eso, en parte por eso eran los problemas que viví de lesiones, que me apartaron mucho tiempo del campo y esos tiempos fuera del campo fue donde se me entrenó la paciencia y el manejo de ansiedad y de alguna manera soltar, porque no lo puedo controlar todo. Mira, bueno, Dios, te lo entrego y ayúdame. Pero ahí manejar la ansiedad fue algo que aprendí con el tiempo en esos tiempos. Es como cuando te preguntan cómo te volviste experto en algo. Bueno, fallando, haciéndolo, volviéndolo a hacer, volviendo a fallar hasta que te vuelves experto en algo. Y así fue como de alguna manera aprendí a manejar esa parte de la ansiedad. El día después de debutar, hacer gol, ¿fue difícil? Fue, digamos, manejar ese éxito. ¿Te costó como volver a la normalidad al día a día, volver a entrenar? No, fue, fue especial. Es que viste cómo son las cosas, porque ni me lo esperaba el día que hice los goles, pero yo había debutado antes, pero el día de los goles yo no venía no me tenían en cuenta mucho, el equipo andaba mal y de un momento a otro me concentran un viernes. Yo, qué raro, concentraron a todo el mundo. Dije, bueno, qué raro, no creo que me pongan. Y cuando me lo dicen el domingo a la mañana, era un clásico contra Independiente, la Independiente de Agüero, y ahí me puse nervioso. Hago los goles. Yo todo esto estaba estudiando en la Universidad de Palermo, en Ah, Buenos Aires. Estudiaba comunicación, porque como era un tiempo que no me concentraba, no estaba jugando, tenía tiempo. Dije, bueno, voy a empezar a estudiar. Ya llevaba un año estudiando y en el salón nadie sabía que yo jugaba fútbol. O sea, no tenía ni idea. Ni no el puede ser. profesor, ni mis compañeros. Esta historia creo que no la sabe nadie. Yo hago los dos goles esta tarde y es el boom en Argentina. Y mi profesor de la universidad, no sé si trabajaba en el periódico, no sé qué, y al otro día cuando voy a clase, me recibe con eso. Como dicen, famoso de un día para otro Claro, no, en no, toda Argentina. me recibe con los diarios del periódico y como que todo el salón era wow, Impresionante. y me recibieron y me aplaudieron.
Estaban súper emocionados. ¿Y seguiste con la carrera? Seguí un tiempo Pero más, muy difícil, sí, pero no, ya no. después se me complicó cuando al año siguiente que me operaron, ya después empecé a jugar copas internacionales, ya fue muy complejo, muy difícil. ¿Cómo se maneja ese momento en el que además estás un poco obviamente más adentro de tu carrera, siendo totalmente exitoso en el mejor momento de la selección Colombia? eh, Clasificamos al mundial y te lesionas y no puedes ir. Uf, duro. Mira, tomo agua para explicar. No, fue un balde de agua fría. Pues yo venía muy enfocado y mi objetivo es decir, tengo que llevar a Colombia al mundial. Estaba en mi mejor momento, y cuando pasa eso, yo dije, bueno, vamos a intentarlo, a prepararme al máximo en la recuperación para ver si puedo llegar al mundial. Sí. Si llego, bueno, llego, si no. Pero son esos meses largos, esos procesos donde entran dudas, donde a veces dices, no, no quiero más, o ya te das por vencido, pero dice, bueno, intentémoslo, a ver qué pasa. Y finalmente no fui, y a mí, y a mí eso fue, yo creía que llegaba en el mejor momento de la carrera por todo lo que estaba viviendo, y de verdad físicamente estaba muy bien, y no ir es como, no encuentras respuesta, que no encuentras respuesta de por qué se pasó eso, por qué Dios permite que entonces empieces a lamentar y a reprochar y a preguntarte. Y la verdad que no encuentras respuestas, pero son cosas que pasan en la vida que son durísimas y que uno no te puede decir por qué, ¿sabes? Sí, sí creo que me ayudó en muchas otras áreas de la vida, porque fui padre, me dio tiempo para... Yo estaba muy enfocado en el fútbol en ese momento y ahí empecé a ver otras áreas de la vida Mm. que creo que si seguía en esa vorágine del fútbol no las iba a valorar, porque era así, yo estaba en un momento donde era súper enfocado, 24/7, solo mi esposa, que es una santa, me entendía y me bancaba porque decía, este chico habla solo de fútbol, o sea, yo estaba con ella. Solos por ahí, y yo hablando de fútbol, pensando en el entrenamiento, en el partido. O sea, era una cosa obsesiva casi. Pero, pero bueno, llegó esto y me hizo valorar otras cosas de la vida, ver otras cosas, prepararme, em, y ser empático también, con las personas que viven situaciones similares, porque eso te baja y sufres y sabes lo que es vivir un momento así y te vuelves empático en muchos aspectos de la vida. Antes de la lesión, ¿tuviste miedo de lesionarte? Justo en ese tiempo cuando ya habíamos clasificado hasta antes de ir, porque seguías jugando en tu club. Claro. ¿Tuviste como ese miedo en algún No, momento? Ni lo ni pensaste. lo pensé, ni lo pensé, o sea, estaba, claro, vas tan rápido en cosas del fútbol, compromisos publicitarios, esto, preparándote, cuidándote, que ni pensaba en qué podía pasar. Y los siguientes 4 años, que obviamente después pudimos ir al mundial y además metiste gol y fue una alegría para todo el mundo. Pero esos 4 años me imagino que también eran de un nivel sí, de desespero, de ansiedad, que tuviste que aprender también a tenerle paciencia. Ya sé, yo creo que lo de Argentina ya me había entrenado mucho para eso, para ese momento. Fue difícil el hecho que los 2 años posteriores a la lesión no tuve tanta continuidad en Mm. Inglaterra. Entonces no estaba yendo a la selección, no estaba siendo parte del proceso y, y más que todo la ansiedad era por volver. Ya lo del mundial, eh, pues ya entendía que era un proceso en el cual tienes que clasificarte, pero para ir a la selección hay que estar bien en el club, hay que jugar. Entonces, yo por eso te digo que lo de Argentina me ayudó mucho porque es como que te vas poniendo metas a corto Claro. plazo que con la sumatoria de las metas vas a cumplir
el gran objetivo, que el gran objetivo era el Mundial de Rusia, pero para eso yo tenía que estar primero bien físicamente, luego bien con el equipo, y al estar bien o tener buen rendimiento con mi club, voy a ya ser llamado a la selección y luego otra vez en la selección, y fue así tal cual el proceso. La mayor ansiedad era por volver a la selección, pero yo entendía que, que bueno, no, por eso volví al Mónaco. El Mónaco me dio la oportunidad nuevamente de, mira, eres importante para nosotros, queremos volver a pelear por el título, ven. Y yo fui y ahí se relanza nuevamente la carrera con esa gran temporada que hicimos, ganando la liga, que estaban Mbappé, Bernardo Silva, Lemar, Equipazo. un equipazo total, y fue una decisión acertada, gracias a Dios, porque ya volví a la selección y cumplí el proceso para ir al Mundial y hacer el gol, y era lo que esperaba, ¿no? Claro. Era, Eso era lo que te faltaba del era lo que logro. faltaba. Falca, cuéntame, ¿qué papel ha jugado en tu camino y en tu carrera el miedo al fracaso, el miedo a decepcionarte a ti mismo? Bueno, eso es algo en el cual los futbolistas estamos expuestos semana a semana, porque un fin de semana podemos ser los héroes de un partido y al siguiente los que erramos el penal y estás muerto. Entonces, esa exposición al fracaso de alguna manera es también lo que te lleva a tratar de ser perfeccionista, de buscar la excelencia, pero es muy difícil esa línea entre el perfeccionismo y la excelencia. Muchas veces no sabemos diferenciar y nos excedemos y nos pasamos, pero yo creo que yo aprendí con los años, porque he tenido más derrotas que victorias, más fracasos o fracasos no, pero muchas veces las que he perdido, que he conseguido un título, que finalmente cuando tú das todo de ti, te has preparado, te has dado al máximo, te has brindado con todo tu talento, tu capacidad, tu mente para la causa. Si no se consiguen las cosas, pues no tenían que ser, ¿no? Porque estoy en un deporte de equipo donde los resultados no dependen de mí mismo. Somos un equipo, somos un grupo, y si las cosas van bien y todo perfecto, pues obviamente somos campeones, pero si no, no podemos decirnos que es un fracaso. Si lo hemos intentado todo y lo hemos dado todo, nos podemos ir satisfechos, ya con eso es casi que una victoria. ¿Cómo vives esos momentos previos a un partido? ¿Qué es lo que haces en el día antes o los 2 días antes que tú sientes que te llevan a un estado en el que puedes afrontar, digamos, en tu mejor nivel el partido? Eso depende del país donde esté jugando, porque claro, en algunos países se concentra mucho más que en otros. Personalmente sí creo que necesito un tiempo de estar aislado, a solas, pensando, visualizando lo que voy a hacer en un partido. Entonces es necesario ese tipo de concentraciones, como se le llama en el fútbol. Eh, pero bueno, a veces que concentramos demasiado y ya no estoy tanto para estar encerrado en un hotel muchos días. Me cuesta, me está costando, me gusta mucho las concentraciones y los viajes en avión. Mm. Uf, estoy padeciendo los viajes en avión. No sé por qué en Colombia se mueven tanto los aviones. Da susto. Me encanta ese tema que me contaste ahorita de la visualización. ¿Me puedes contar un poco más exactamente cómo la usas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué visualizas? Bueno, no es algo que hago específicamente en un momento, no, pero yo creo que mm, esto inició en aquel momento donde yo ya estaba en Portugal y yo decía, bueno, llegué a la élite del fútbol mundial, Sí. y para poder igualar a los mejores tengo que eh, llevar todo mi enfoque y mi energía a identificar esos pequeños momentos donde tengo que mejorar. Entonces, ahí vienen las historias donde mi esposa me decía que estaba conmigo y me decía, ¿por qué habla solo? ¿Está loco qué? Y me decía, pero tú estás hablando solo. Y no, era que yo de alguna manera estaba pensando, identificando momentos o jugadas específicas que digo, tengo que mejorar en esto. Y eso me pasa mucho, o me pasa mucho no, sino soy intencional
en los días previos a los partidos a empezar a visualizar o imaginarme jugadas. Y que creas o no, muchas de las jugadas me salieron después, Sí. muchas me salieron. Por ejemplo, el primer gol que yo hago como profesional en River Independiente, que la pico, Sí. es una jugada que en PlayStation jugaba mucho y definía picándola. Y muchas veces visualizaba, cuando estaba en mi cama y me iba a dormir, visualizaba haciendo goles así. Increíble. Entonces llega el partido, llega la situación y pasa, y lo defines tal cual. Ya tenías tanta memoria acumulada en tu subconsciente y visualizando lo que... Entonces, por ejemplo, mi papá, él era muy de recalcarme ciertas jugadas y no me salían. Entonces me decía, ¿cuándo vas a hacer un gol así? Y el gol de Atlético de Bilbao, el gol a Chelsea, el gol a Paraguay con la selección Colombia Sí. con izquierda, son calcados los tres, Sí. pero era porque mi papá me decía, ¿cuándo vas a hacer un gol así? Y yo creo que pasaron desde el momento que debuté hasta el momento que hice un gol así, pasaron 7 años. Y era visualizando y entrenando ese gol, hasta que me salió en los partidos y ya después me salía natural. Pero también hacía parte de un trabajo tanto en el entreno como de visualización. Increíble. ¿Cómo fue ese rol de tu papá, ya que hablas, ya que lo mencionas? ¿Sentías mucha presión de él? ¿O era mucho más el apoyo? ¿Qué aprendizaje tuviste con él? No, no era presión. Él no era presión. No es como esos padres que hoy en día tú los ves en los partidos de los hijos y están gritando y presionando al hijo. No, porque mi papá fue jugador de fútbol. Claro. Usted sabe lo que es estar ahí, pero sí era exigente, que es diferente. Y me exigía, sobre todo, ser profesional a muy temprana edad. Si él me decía, mira, si tú quieres verdaderamente hacer esto, tienes que hacerlo bien. Ya. Entonces eran exigente, pero sin meterme presión, me daba la libertad. Pero sí veía que cuando yo no me comportaba de una manera profesional, me lo hacía saber. Y me decía, mira, y me iba marcando las pautas. Una buena guía. Fue una buena guía y hasta el momento antes de fallecer en todos los partidos me acuerdo, era, ¿y por qué no hiciste esto y esto? Y era mi primer entrenador siempre. Era siempre atento a las cosas que yo hacía mal para intentar que yo las mejorara. Tuviste la gran ventaja que te dio también ser muy exitoso. Claro, y me vio cumpliendo el sueño de jugar el mundial, haciendo gol, que fue algo para él, me imagino, soñado. ¿Y Porque para ti? para mí también, obvio. Es que lo de jugar el mundial, yo empecé el proceso de selección en 2007, selección mayor. Fracasamos en el intento de ir a Sudáfrica en 2010. Yo me acuerdo en 2010 ya estaba en Portugal y mi nivel ya estaba creciendo mucho y me estaba dando cuenta de que estaba compitiendo con los mejores de Europa. Y ahí fue donde dije, tengo que llevar a Colombia al mundial, que el objetivo eran 4 años hasta Brasil. Entonces ese proceso desde que yo decidí en 2010, de, mira, hay que ir al mundial, hasta que realmente yo fui, fueron 8 años, Sí. que fue Rusia, fue lejísimos. Se me extendió 4 años más. Y ese, ¿cómo viviste tú ese mundial el de Brasil? Pues que no lo jugabas, pero la intensidad se vive igual o veías los partidos. Claro, claro, no. Yo no estaba acostumbrado a ver Claro, estás partidos de acostumbrado a afuera, jugarlo. estaba acostumbrado a jugarlo, entonces Sí, lo único que sentía era sufrimiento. claro, Sufrimiento porque no jugaba y sufrimiento porque pues quería que ganáramos. Entonces, claro. por todo lado era sufrimiento. La pasé mal viendo el mundial. No fue divertido en ese aspecto, pero porque mi costumbre era estar en el campo, Claro. no sufriendo como los hinchas, Sí, sí, sí. porque no hace el gol. Eso tan fácil. Claro. ¿Cómo hace? Eh, ¿Cómo has manejado el cambio en tu vida? Porque obviamente al ser futbolista profesional, pues vas viviendo en muchas culturas, muchos países, muchos equipos, el equipo mismo cambia. ¿Cómo Sí. lo has podido manejar? Bueno, mira que yo también esto fui entrenado de chiquito, porque mi papá jugó fútbol en Venezuela y vivimos 5 años allá. Y fue mi etapa de los 5 a los 10. Y siempre digo que ahí aprendí
de alguna manera ser un representante de Colombia. Ya. Porque mi familia me dice, mira, nosotros acá somos extranjeros y somos los colombianos. No somos Radamel papá, Carmenza Claro. mamá y Falcao hijo, no. Nos van a decir son los colombianos. Entonces, como somos extranjeros, tenemos que dar la mejor versión nuestra para representar a Colombia bien. Y ahí fue donde quizá aprendí eso y la capacidad de adaptarme, porque todos los años cambiaba de colegio. Mi papá cambió 5 veces de ciudad porque eran 5 equipos diferentes en los que jugó. Entonces me tuve que adaptar al nuevo colegio, adaptar al nuevo equipo, adaptar a la nueva ciudad. Eso de niño me sirvió para cuando Claro. ya fui profesional, de cambiar de Buenos Aires, que Buenos Aires se convirtió en mi casa, no fue. Después, con el tiempo, Buenos Aires fue mi casa y me sentía en un ambiente de confort en Argentina. Pero ya el paso a España, a Portugal primero, pues yo ya sabía cómo es un cambio. Entonces, qué es lo que tenía que hacer. Ah, aprender rápidamente de la cultura, cómo interpretan el fútbol, cómo lo viven, cómo lo entrenan, ¿sabes? Todas esas cosas y adaptarme. Y fue muy fácil en Portugal, la verdad, esa adaptación. ¿Cómo además hacías para tener una familia? Empezar a tenerla, después creció, creció, creció y mantener además, mantenerte en el más alto nivel del fútbol. Sí, bueno, yo creo que en esos momentos, pues mucha prioridad tenía el fútbol. Luego ya cuando me casé con Lore. Ya después tomó un papel importantísimo en mi vida de prioridad y luego ya vienen los hijos y la prioridad es tu familia. Entonces ya empiezas, ahí es donde te cambia todo. Para mí te cambia todo porque yo ahí ya me empecé a proyectar, porque hasta ese momento, hasta ese instante de que no teníamos hijos, pues éramos nosotros. Y en el fútbol era, en este momento yo, el mundial, el equipo, el campeonato, hacer goles porque sí, porque hay que ganar este premio. Pero en ese momento, un hijo. ¿Y ahora? Entonces te empiezas a proyectar y ahí empezar a planificar un poco más. Empiezas a tomar decisiones con base en una estabilidad familiar. Entonces esto me fue cambiando y ya cuando teníamos una relación tan estable con Lore, pues la familia fue agrandando, fue creciendo y ellos pasaron a ser pues prácticamente después de Dios mi prioridad. ¿Crees que la perseverancia ha sido uno de los factores o el factor fundamental por el que lograste llegar tan lejos? Porque en el camino muchos se van quedando. ¿Qué papel ha jugado en ti la perseverancia? Sí, ha sido fundamental. Eh, Primero porque las cosas no me sucedieron fácil a mí. No Ujú. es como un chico que está jugando, de repente lo hace bien, lo llaman al primer equipo, goles, se queda ahí, lo venden rápido, ¿sabes? A mí mis cosas no fueron así. Yo pasé un proceso de 4 años en Buenos Aires hasta poder jugar en el primer equipo de River, 4 años más en el primer equipo para ser transferido a Portugal. O sea, me tocó perseverar mucho, trabajar mucho y en el medio trabas, lesiones, porque mi primera operación de rodilla fue en River ya como profesional. Entonces, todo eso fue volver a comenzar, a iniciar un proceso. eh, no se me dieron las cosas fáciles. Eh, y luego, y luego, no sé, creo que desde muy pequeño mi papá también me enseñó a través de su ejemplo, pues esa ética de trabajo donde veía esos hábitos de él todos los días, Claro. yendo a entrenar, cuidándose. Entonces, esto me enseñó a mí a que tenía que ser así y es muy difícil que yo diga, no, me rindo, lo dejo todo, no. Voy hasta el final y persevero y sigo y bueno, si al final no se dio, bueno, no se dio, pero yo lo intenté lo más que pude. ¿Tuviste conocidos que tú decías, este es un crack y que por falta de Uf, perseverancia no llegó? mm,
No hasta, bueno, ni siquiera por falta de perseverancia, sino muchas veces por no estar enfocado. Eh, Vi cracks en River, en juveniles, porque es que a River lleva lo mejor de lo mejor. O sea, lleva los cracks de Argentina, llevan a River o a Boca. Y a River, por el paladar futbolístico de River, que la gente, el paladar del hincha de River es que juegue bien al fútbol, que haga cosas diferentes, que hagan levantar al público. Entonces, el paladar o el ADN de River Plate es que tienes que jugar muy bien. Y los que yo veía, yo decía, miércoles, yo para jugar acá, o sea, yo en Colombia era bueno, pero acá tengo que trabajar mucho. Y, y vi compañeros que no llegaron o que se fueron quedando en el camino por falta de perseverancia, por falta de actitud, que la actitud cuenta muchísimo, por no estar enfocados, por muchas cosas que tú dices, lo tienes todo, hey, enfócate un poco, Claro. mete la actitud o entrena más, o sabes, no te dejes vencer. Y vi mucha gente que se quedó en el camino por eso. Durísimo. ¿Cómo haces para definir tus prioridades? Porque obviamente entre todo lo que hay que hacer, sobre todo para ir mejorando, ¿cómo priorizabas ciertas cosas que tú decías, esto es lo que seguro va a hacer la diferencia para llegar al siguiente nivel? Eh, bueno, no hay una fórmula secreta o algo que yo te pueda decir, por esto vas a ser exitoso. No, son muchísimos factores que en mi caso, en mi carrera, es la sumatoria de todos, porque es tan importante en el deporte el entrenamiento como el descanso. Y que el descanso no me refiero a acostarte a dormir, no, sino una buena salud mental, una buena alimentación. Parte del descanso es, no sé, un masaje o trabajar con tu fisio o despejarte la mente un día. Claro. O sea, son muchos factores que para un deportista suman mucho y, a ver, el entrenamiento es fundamental. No sé, después llegó un momento donde me descubrí que hacer pesas, fuerza, era lo que te iba a mantener en el tiempo para poder jugar muchos más años, que eso no se sabía, pero que a eso hay que agregarle el descanso, la alimentación, la suplementación. ¿Sabes? Son muchos factores que influyen mucho. La tranquilidad mental, estar en un buen ambiente, tener una buena pareja que te ayude. Para mí fue fundamental tener a Lore al lado, a mi esposa, porque era ese polo a tierra, era esa paz, esa tranquilidad, esa palabra justa en el momento adecuado, sentirse apoyado, respaldado, y dice, no, vamos, hazlo. Cuando yo por ahí decía, ya no más, no quiero, no, dale, vamos, yo te ayudo, te apoyo, hazlo. Sabes, tener una persona así es importantísimo Lore, y ella ha sido fundamental. papel tremendo. Sí. Y aparte, obviamente, de la compañía y todo el apoyo de Lore, para la parte de la salud mental, ¿has tenido acompañamiento profesional, terapia o algo así? ¿O? En algunos momentos sí, en algunos momentos psicólogos deportivos, pero he tenido también gente que comparte mis mismos valores y principios y, y me ha ayudado mucho, me han guiado, que han sido personas con las que me he podido descargar, llámese mi papá o un entrenador que tuve de niño que también es pastor y en su momento me dieron muy buenos consejos deportivos o un Silvano, familiar Silvano, claro, Silvano Espíndola, que jugó con mi papá. claro. Él empezó con Maradona en Argentino Junior, jugó en Colombia, jugó con mi papá, creó Fair Play y con él empecé a jugar. Entonces él es pastor y, y fue de alguna manera un mentor porque deportivo. Entonces me guió mucho y me ayudó a aclarar muchos pensamientos y cosas que me han pasado o en otras áreas. He tratado de rodearme de gente capacitada que me aporte y me ayude, como Román. Buscan, claro, gente de confianza que me aporte, que busque lo mejor
para mí. Entonces, y con muchas otras cosas que me han pasado en la vida, problemas, dificultades en áreas que yo no he sido experto, eso me ha llevado a decir, oye, tengo que ser responsable en esto también y rodearme de gente capacitada y buena que me ayude, porque yo no soy jugador de fútbol, Claro, uno no puede saber todo. no puedo ser todo. Y con todo esto que te llega en la vida, como me vienes contando, ¿cómo has podido tener esos límites, a poner límites como a los requerimientos que te llegan, a las ideas, a las propuestas, a la gente que te trata de llegar? ¿Cómo has puesto esos límites? No, claro, es que ya al jugador se le acercan infinidad de cosas o para invertir o para ayudar o para, no sabes, Claro. te vuela en la cabeza. Hay un momento que tienes que tener gente que te filtre cosas. Claro. No, hay que tener un orden en ese aspecto. Y yo al principio pues no lo tenía, pero llega un momento que te ves desbordado y dices, miércoles, tengo que tener a alguien porque yo no puedo atender a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y entonces, pues gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que pues me va ayudando, me va filtrando cosas en diferentes áreas y, y pues yo de alguna manera voy eligiendo qué es importante o qué no, o qué sí o qué no, pero ya hay gente que ha pasado por un filtro y que me ayuda también eh, a poder tomar esas decisiones, ya sea de inversión o sea, eh, o de invitaciones, o, ¿sabes? Porque se te acercan muchas cosas, entonces es necesario tener esa gente que esté al frente y ponga la cara. En algún momento en los próximos años vas a tener que volver a dar como ese primer paso. ¿Qué tanta ansiedad te genera y sientes que lo que ya tienes y todo lo que has desarrollado como que ayuda en algo a disminuir esa ansiedad? ¿O tú sientes que empiezas de cero totalmente? No, yo creo que me voy a sentir como mis compañeros de colegio que Ah, voy a vivir lo que ellos ¿ahora qué vivieron. voy a hacer? Voy a vivir lo que ellos vivieron cuando Hacer salieron más. del colegio. Que, Claro. claro, yo termino el fútbol, voy a terminar el fútbol y yo lo que digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque, claro, se me van a abrir un abanico de oportunidades, pero algo que yo siempre he dicho, tengo que hacer lo que me apasiona. Sí. Lo que pasa es que no he descubierto otra cosa que me apasione tanto como el fútbol. Pero, pero bueno, tengo que elegir algo en el cual también me sienta útil, productivo y que me apasione. Pero, pero yo ya me veo, a veces no me da ansiedad, pero empiezo a pensar y qué hago con esto y estoy acá, no, y si hago esto. Entonces me siento como esos compañeros míos del colegio que salieron y tienen que decidir qué hacer. Si quitamos tu carrera profesional, el fútbol, por un momento, ¿qué más es Falcao? ¿Qué otras facetas tiene Falcao? Bueno, buena pregunta. Mira, hace muchos años, no muchos, pero varios años, eh, desde el momento en que empecé a ganar buen dinero en el deporte, en el fútbol, pues, y también empecé a crear ese grupo interdisciplinario que me acompaña y que esté preparado en diferentes áreas, pues me empezó la inquietud de decir, bueno, he ganado todo este dinero, ¿qué hago? Y me empezaron a aconsejar, mira, vamos a hacer esta inversión, esta otra, con gente de confianza. Y siempre, bueno, Román siempre me decía, mira, el capital nunca hay que gastarlo. Me decía, tú ganas ahora por el fútbol, pero un día esto va a acabar, pero hay que tratar de que sigas viviendo de la misma manera por otro tipo de inversiones. Entonces eso me empezó a generar curiosidad y empecé a aprender, a escuchar. Y cuando empezaron a venir los hijos y demás, pues yo decía, tengo que prepararme no solo para, para el después como padre o para trabajar de alguna manera, sino también financieramente tener la estabilidad y tener los famosos ingresos pasivos que me permitan tener un estilo de vida similar. Y de verdad que hace unos años empecé como a tener ciertas inversiones que me han ayudado, que te generan tranquilidad y siempre bajo la premisa de el capital nunca se toca, ¿no? Claro. Entonces
Y eso es algo que a los futbolistas nos hace mucha falta en la educación financiera, de que tenemos que, o sea, ganamos mucho dinero en poco tiempo, pero tenemos que buscar esa estabilidad a través de los ingresos pasivos para que una vez estés fuera del fútbol, poder estar tranquilo. Y eso he luchado mucho y he estado inquieto y hablo y llamo con uno y hablo con el otro, oye, ¿qué hacemos? Y tengo gente alrededor buena que me ha ayudado y me ha protegido en eso y he podido hacer otras inversiones, invertir en empresas, no sé, y hoy en día me preparo, como mencioné, un poco quizá para el día de mañana o dar conferencias o no sé, hay muchas otras facetas de Falcao. Yo por eso te decía, yo creo que se me van a abrir un abanico de posibilidades. Tengo que identificar bien es qué es lo que me apasiona para hacerlo con pasión, como me gusta a mí, ¿sabes? Con todo. Con el corazón, con todo. A pesar de que obviamente te has rodeado bien, ¿ha sido difícil ese proceso de empezar a tener como estas inversiones por fuera? ¿Te has equivocado? ¿De pronto has hecho negocios que no han salido como esperabas? Sí, sí, me he equivocado. Me he equivocado, pero esas equivocaciones también son del comienzo, cuando por falta de conocimiento o falta de rodearte mejor, ¿sabes? Ya con el paso del tiempo, pues yo escucho, voy aprendiendo y por lo menos ya voy elaborando un criterio propio en cuanto a esos escenarios donde tengo que aportar mi opinión y puedo decir, no, esto sí, esto no. Em, pero bueno, es como todo en la vida. Lo que pasa es que en esto tenemos que tratar de minimizar el riesgo lo máximo posible porque están en juego muchas otras cosas más. Pero sí, me he equivocado, pero de verdad que ha sido muy, muy bueno tener un grupo de trabajo bueno y me he dado cuenta que tienes que tener gente muy buena, muy preparada, si puede ser los mejores, ideal, porque son temas que yo no manejo y las responsabilidades son mías, finalmente, yo soy el que voy a dar la cara. Claro. Para terminar, me gustaría saber, conociendo tú tan de cerca lo que es ser un atleta profesional, todos los sacrificios y obviamente también todas las satisfacciones que generan, ¿te gustaría que alguno de tus hijos llegue a ser un atleta, un deportista profesional? Bueno, en la familia, a las niñas son muy del arte como la mamá. Mm, A las dos mayores ahora le está gustando el vóley, eh, pero las veo más por el lado artístico, ya. son muy del arte. Y al niño, a Jay sí le gusta mucho el fútbol, le apasiona. Lo que pasa, me gustaría que fuera jugador. Lo que pasa es que cuando yo veo todo lo que sufrí, pasé Ujú. y lo que dejé de lado, digo, ¿será que él va a poder aguantar todo eso que yo aguanté? Porque hoy él tiene todas las comodidades y Claro. facilidades y no tiene ninguna necesidad como yo la pude haber tenido. Que no voy a decir que tuve hambre, pero sí cuando tienes esa hambre de querer algo más, de tener una mejor calidad de vida, un mejor estatus, te lleva a hacer esos sacrificios. Entonces, cuando lo tienes todo, no sé si es tan fácil hacer esos esfuerzos. Entonces, es algo que también con mi esposa tenemos que tratar de fomentar en ellos para que, aunque lo tengan todo, no sepan que lo tienen todo y tengan que salir a buscarlo y tener esa hambre, porque es lo que los va a mover en la vida. Entonces, sí me gustaría que él jugara porque veo que le apasiona. Mis dudas es por el otro lado. Claro, tú tenías ese motivante extra que hace que uno pague el precio que haya que pagar. Exacto. Cuando dices, me juego todo, o sea, estoy jugándome la vida en esto. Porque además, también siendo muy crudos, tampoco tenías tanto que perder, mientras que ellos ya tienen una base que Claro, podrían estar arriesgando, exacto, de cierta exacto. Yo en manera. ese momento no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada. Era eso o volverme a Colombia y perder todo. ¿Quién te puso el tigre? Un compañero de River. ¿Sí? Sí. Porque en Argentina, en esos años, 2001,
había un programa de televisión que daba el resumen de la fecha con todos los Ya. goles. Y daban al mejor jugador de cada partido el premio el tigre de la cancha. Mm. Entonces después de un partido me dijo, fuiste el tigre de la cancha, es un tigre, así que... Bueno, pues muchas gracias, Falca. La verdad fue tremendamente inspiradora y enriquecedora esta conversación. Espero que para mucha gente lo sea. Y qué rico tenerte y tener este espacio Bueno, para muchas compartir gracias. contigo. Muchas gracias, hasta la próxima.